Gloria a Dios. Vamos entonces a mirar en la Biblia. Yo quiero hablarle hoy bajo el título El fuego del Espíritu Santo. Pero quisiera que usted abra su Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo número 78, y ya vamos a leer en un ratito ahí. Libro de los Salmos, capítulo número 78. ¿Está contento de estar en la casa de Dios? Muy bienvenidos a todos los hermanos y amigos que nos acompañan por las redes y nos acompañan por Facebook, por YouTube también. Esperamos que la palabra de Dios bendiga su vida. No voy a decir como escuché a alguien, espero que la palabra le guste, sino que la palabra bendiga su vida, porque la palabra nunca, jamás debiera ser predicada para el gusto del oyente, sino para el gusto del que dio la palabra, que es Dios, porque la palabra salió de Dios. Y nosotros cantábamos recién, que yo le hacía mención hace un instante, su bondad se derramará. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Ahora, ese coro es precioso, pero cuando cantamos ese coro y lo decimos con todas nuestras ganas y con toda nuestra devoción, tenemos que comprender que ese coro está extraído de promesas bíblicas, pero toda promesa de la palabra de Dios y ese coro precioso que cantamos como tantos otros coros están ligados a la palabra de Dios. No hay nada en Dios descolgado. Hermano, usted tiene que saber que en Dios no hay despropósitos. No hay nada que esté fuera de lugar. No hay nada que desentone en Dios. Lo que sucederá de esa bendición que Dios dijo, vendrá como consecuencia, enseña la palabra de Dios, de un pueblo, que es el pueblo de Dios, que vive obedeciendo a Dios. La consecuencia, que es la bendición, viene por causa de la bendición. Ahora, preste atención a esto. Lo primero que usted recibe de Dios, lo primero, siempre, lo primero que recibe de Dios es la palabra. Una vez que usted está con vida, es la palabra. La palabra de Dios produce en nosotros un convencimiento de que somos pecadores. Luego la palabra nos muestra que Dios ha provisto en la persona de Jesucristo al único Salvador. La misma palabra nos muestra por medio del Espíritu Santo que somos pecadores, que hay un Salvador y que esa salvación usted y yo la recibimos como una gracia de Dios. No hay que pagar absolutamente nada. Y obtengo ese favor, ese don inmerecido por medio de la fe que el Espíritu de Dios derrama en nuestros corazones cuando oímos la palabra de Dios. Si entendió hasta ahí, dígame amén. Toda esta es una obra de Dios a favor nuestro, para que dejemos de ser simplemente criaturas creadas por Dios o seres humanos y pasemos a formar parte de la familia de Dios y a ser considerados por Dios como hijos de Dios. No todo aquel que se considera ser humano es un hijo de Dios, sino que hijo de Dios es aquel que recibió a Jesucristo en su corazón y como consecuencia de tener a Jesucristo ahora ajusta su vida a la santa y bendita palabra. En el mismo instante en que usted acepta a Jesús como Salvador de su vida, Dios el Padre envía a su corazón y al mío su Santo Espíritu. Y el Espíritu de Dios hace posible lo que a la lógica y la razón nos resulta imposible. Obedecer la palabra de Dios a la lógica nos dice, es imposible. Pero ahora Dios nos ha dado su Santo Espíritu y entonces es posible.
Dice la palabra de Dios en Santiago que el Espíritu, lo dije la semana pasada, que Él ha hecho morar en nosotros, en la iglesia, los hijos de Dios, nos anhela, nos ama celosamente, nos cuida. Dios nos cuida por medio de su palabra. Por eso es importantísimo que usted conozca la palabra. Que al tener el Espíritu Santo, usted se aboque a conocer la palabra y a la lectura bíblica le agregue oración y deje que el Espíritu Santo le enseñe. Usted ha escuchado expresiones como esta. Yo la escuché hace muchos años atrás de un locutor de radio de la LB10 que pienso que tiene que estar muerto ya. Y él dijo, yo soy, dijo él, católico, pero a mi manera. El presidente de Argentina, o sea, el que preside esta nación, que usted lo conoce, él dijo que él es católico y es un católico que está a favor del aborto, o sea, que está en contra de las reglas de la Iglesia Católica. Imagínense que nosotros en la iglesia tuviéramos el mismo criterio. Entonces usted dice, yo soy hijo de Dios a mi manera. Yo estoy en contra del aborto, pero estoy a favor de ciertos pecadillos que a mí me gustan y me cuestan dejar. Entonces, no se puede ser católico a la manera que cada uno quiera, sino se sujeta a las reglamentaciones de la Iglesia Católica. Y no se puede ser cristiano ni hijo de Dios si uno no ordena su vida según enseña la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Yo soy hijo de Dios. Bueno, los hijos de Dios obedecen la palabra de Dios. Y dice, bueno, pero yo no conozco toda la palabra de Dios. Bueno, los hijos de Dios se abocan a conocer la voz de Dios que está expresada en la palabra. Nos abocamos a orar, a dejar que nuestra vida sea guiada por el Espíritu Santo. Entonces, si usted quiere ser un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano, usted no va a conducir su vida según usted crea, sino según dice Dios en la Biblia. Si está de acuerdo, diga un buen amén. Tenemos que ordenar nuestra vida entonces. Su bondad se derramará. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Y si Dios lo dijo, yo también lo tendré que hacer. Si Dios dijo algo, yo también tendré que hacer. Diga conmigo, si Dios dijo algo, yo también tendré que obedecer. Yo quiero que Dios cumpla lo que Él dijo. ¿Quiere usted que Dios cumpla lo que Él dijo? Hay tantas promesas en la Biblia. Para todas las necesidades hay promesas. Yo quiero que se cumplan en mi vida. Bueno, Dios también quiere que usted cumpla su parte como verdadero hijo de Dios. ¿Cuál es nuestra parte? Obedecer. Pero como usted y yo tenemos al Espíritu Santo, obedecer no nos cuesta nada. En este tiempo, como en todos los tiempos, pero en este tiempo más, ha ocurrido a lo largo de la historia y en este tiempo también, que hay personas de fuera y hay personas de dentro que tratan de cambiar la palabra de Dios. Y algunos de dentro y cambian la palabra de Dios. De eso nos advierte constantemente el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, Judas también habla de eso, Santiago también habla de eso. Entonces, de personas que están dentro de la iglesia, pero no quieren seguir la palabra de Dios. Eso se llama apostasía. De eso hablaré en otra oportunidad. Entonces, tuercen la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios empieza a ser torcida, empieza a ser corrompida, entonces usted no sabe para dónde correr, para dónde disparar. Y espera por ahí en las promesas, pero usted no está haciendo su parte porque alguien le instruyó mal, le dijo lo que no dice la palabra de Dios. Dios le dio al pueblo de Israel su palabra y Dios le da a la iglesia su palabra. Dios le manda al pueblo de Israel a que le obedezca y Dios le manda a la iglesia a que obedezca. Hermano, el mundo no tiene por qué obedecer a Dios, pero la iglesia sí. Porque nosotros hemos nacido de nuevo. El mundo no nació de nuevo. Predicamos para que se produzca en otras personas también el nuevo nacimiento. Pero usted no puede esperar de gente que no tiene a Cristo en su vida una conducta como si tuviera a Cristo en su corazón. Si me di a entender, dígame amén. Entonces, Dios le da a su pueblo Israel la palabra y les enseña que la palabra tiene que ser cuidada. La palabra tiene que ser guardada. La palabra tiene que ser transmitida.
y nos enseña lo mismo el Espíritu de Dios a nosotros. Pero si usted mira muchos países como el nuestro, el uso de las buenas costumbres y los buenos modos, como por ejemplo el trabajar, ¿han ido incrementándose o se han ido perdiendo? De los buenos modales, ¿se han ido incrementándose o se han ido perdiendo? O sea, todo lo bueno se ha ido perdiendo. Lo bueno, lo valioso se ha ido perdiendo. Ha habido un trabajo astuto, sutil, de Satanás el diablo, utilizando a diversos personajes que han ido apareciendo a lo largo de la historia. Usted puede pensar en el que usted quiera, no hace falta que yo mencione a nadie, pero han aparecido personajes, sea en la política, sea en la parte artística, sea en la música, sea en el teatro, sea en películas, sea en la conducción, personas enviadas por Satanás el diablo para pervertir, para torcer, para cambiar lo bueno y que se establezca lo malo, lo que a Dios no le gusta. Lo mismo pasó siempre, lo mismo. Pero siempre hubo al menos uno, o dos, o un pueblo, o una familia que se mantuvieron firmes en los principios de Dios y no se dejaron engatusar ni engañar por las artimañas de Satanás el diablo. Si me comprendió, diga amén. Hoy usted puede formar parte de esos que no se dejan engañar, pero para no ser engañado, para no caer en un error y en una mentira, usted tiene que estar familiarizado con la verdad, tiene que conocer la palabra de Dios. En el libro de los Salmos, en el capítulo 78, dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Dios está hablando a Israel y está hablando a la iglesia. Escuchen mi palabra. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido. No solo hemos oído, sino que hemos entendido. Que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas, esto es, las hazañas, las proezas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio con Jacob, con Israel, y puso ley, su palabra en Israel, en la iglesia, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen, se la diesen a conocer a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Amén. Y es palabra de Dios. Luego continúa la lectura, puede continuarlo usted. Está haciendo como memoria el salmista de lo que le pasó a Israel. Dios le dio una orden. ¿Cuál era la orden? Dios hablaba, ellos escuchaban y ellos entendían. ¿Entiende usted la palabra de Dios? ¿Cuántos entienden la palabra de Dios? Levante una mano y diga: yo entiendo la palabra de Dios. Gloria a Dios por eso. Y entonces la responsabilidad de los que entendieron la palabra de Dios era ahora dar a conocer lo que entendieron, ponerlo por obra, obedecerlo y dar a conocer a los hijos. Y los que nacerán, o sea, los que todavía no han nacido. Es responsabilidad de esta generación dar a conocer a los hijos la palabra de Dios. Y a los que nacerán, o sea, Ludovica va a escuchar a su padre y va a escuchar a sus abuelos hablar la palabra de Dios. Y tiene bisabuela también, es responsabilidad de mi suegra, bisabuela, darle a conocer a su bisnieta la palabra de Dios. Eso dentro del pueblo de Dios. Yo tengo una responsabilidad, y es que esta generación de la que yo formo parte y la generación de los que vinieron después, yo soy de la década del 60, la que viene después, tengo la responsabilidad, y los que nacerán, de darles a conocer la palabra de Dios. Con este propósito, dice, para que pongan en Dios su confianza. Primer propósito. Segundo,
que no se olviden de las obras de Dios, que Dios hace obras formidables. Yo tengo la responsabilidad de contar, de decir lo que Dios hizo en mi vida, de lo que Dios hizo a través de mi vida, de lo que mis ojos han visto de la mano de Dios, cómo Dios sanó, cómo Dios hizo un milagro, cómo Dios libró de la muerte, cómo Dios borró completamente una enfermedad en un momento, cómo Dios ayudó en un tiempo de crisis, cómo soltó su mano para prosperar, para guiar, para dar consuelo, para salvar a alguien que estaba al borde de la muerte. Un día llegó una mujer a nuestra iglesia. Llegó la mujer ahí y el Espíritu de Dios me dijo: quítate la campera y ponésela en sus hombros, cubrila. Y yo dije: no, medio loco eso. Y el Espíritu de Dios me volvió a decir: hacelo. Entonces yo fui a la mujer que estaba allá atrás, me quité mi campera y la cubrí. Y le dije: esto es lo que Dios hace con usted ahora. Y la mujer se rompió en llanto. Mi esposa se quedó charlando con ella. Luego, cuando volvimos a casa, me contó y me dice: pasó por la iglesia, iba camino ahí a donde estaba el río, ahora está el lecho del río, a quitarse la vida con un revólver. ¿Cómo no vamos a contar las maravillas, lo que Dios hizo? Una persona llega con deseos de matarse y Dios le guarda la vida y Dios la salva. Y Dios hace cosas formidables. Por eso la responsabilidad de nosotros para con la generación más joven y los que todavía no han nacido, los que nacerán, es dar a conocer la palabra para que confíen en Dios, para que no se olviden de las obras de Dios y para que también guarden los mandamientos de Dios y les vaya a ellos tan bien como nos ha ido a nosotros, o mejor, porque hermano, yo tengo que hacer honor a la verdad. A mí en esta vida me ha ido muy bien. Muy bien. Yo era un adolescente que vivía en depresión hasta los 20 años más o menos, y vivía en depresión. Conocí a mi esposa cuando éramos novios y todavía caía en depresión por temporadas y no entendía ni la razón ni nada, hasta que verdaderamente el Señor se hizo real en mi vida y chau depresión. Entonces, desde el día que Cristo se manifestó a mi vida, me ha ido bien. Y me ha ido bien en todas las cosas. Y el Señor no hace acepción de personas. Dígale al que está cerca suyo: Dios no hace acepción de personas. Dígale: Dios no hace acepción de personas. Hermano, si a un hijo le va bien, a todos los hijos que obedecen también les va a ir bien. Pero obedezca entonces a Dios. Seamos honestos, hay cosas en las que no nos va bien porque hacemos lo que nos parece y no nos va bien. Y no mida el bien por el modelo de su auto. No mida el bien por, no sé, el confort que usted tenga en su casa. Yo mediría el bien por la familia, por ejemplo. ¿Dónde están sus hijos? Si están siguiendo a Cristo. ¿Eso es un bien o es mejor un auto? Dice: no, yo me quedo con el auto, que mi hijo se pierda. Pero el Señor le bendice en todas las cosas. Por eso dice la Biblia: no hay para mi bien fuera de ti. Hay bendición. 3 propósitos acá para nosotros enseñar la palabra, para que la gente que viene confíe en Dios, viva en la palabra. La gente que viene va a confiar en Dios, va a conocer las obras y las maravillas de Dios y luego va a obedecer también a Dios. Esto es lo que Dios quería con su pueblo Israel. Pero Israel de tanto en tanto se corrompía. Por eso el mensaje de la semana pasada, usted encontraba en la historia que la nación se había desviado de Dios y ellos tenían otros altares que competían con el altar de Dios.
El altar de Dios era el lugar de encuentro, el lugar de comunión. Representaba, era como la expresión máxima de la adoración y de la pasión y del fervor de un pueblo por su Dios, teniendo un altar y llevando sus sacrificios y adorando a Dios de continuo. Pero junto con ese altar, el cual usted vio en la Biblia que estaba destruido, ellos tenían otros altares, de lo cual ya hablamos la semana pasada, por eso no me voy a detener ahí. Y entonces Dios envía a un hombre común y corriente, pero con el Espíritu de Dios en su vida, que era Elías. Y Elías confronta a la nación, un desafío, y entonces el Dios que responda con fuego, ese es Dios, y están en la cumbre del Monte Carmelo, y entonces usted sabe la historia porque la compartí la semana pasada. Y entonces los sacerdotes de Baal danzan, cantan, oran, claman, ruegan, y no hay respuesta. El Dios que responda con fuego, ese es Dios. Y entonces cuando llega la hora de ofrecerse el sacrificio, entonces Elías arregla el altar, porque estaba destruido. Está diciéndole al pueblo, si queremos ver a Dios en nuestra nación, si queremos ver a Dios en nuestra familia, tenemos que arreglar el altar. Y arregló el altar. Y lo arregló con 12 piedras que representan a todos los integrantes de la nación, la iglesia, toda la iglesia tiene que arreglar su altar. Amén. Y entonces hace una oración a Dios y le dice a Dios que le responda y que la gente entienda que Dios lo había mandado, que Él, disculpe la expresión, que Él no se mandó solo, sino que Dios lo mandó y que por voluntad de Dios estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y ora a Dios para que responda, y usted conoce la historia, y dice que vino fuego del cielo. ¿Se acuerda la historia? Y consumió el holocausto, que era el buey, y consumió las 12 piedras, y consumió el polvo, el barro con el que estaba hecho el altar, y lamió el agua que estaba alrededor del altar, y no quedó absolutamente nada. Ese fuego que descendió en el altar, porque un hombre decidió obedecer a Dios, ese es el fuego del Espíritu Santo que es derramado en la vida de todo hombre y de toda mujer que deciden hacer de su vida un altar, una ofrenda para Dios. El altar es un lugar de renuncia, donde usted no reclama nada. Hermano, antiguamente, en este caso el animal se cortó, pero antiguamente se cortó en pedazos. Pero antiguamente se ponía a veces en el holocausto el animal completo. Y el animal no tenía ni voz ni voto. El animal era ofrecido de esa manera. ¿Sabe qué significa eso? Que usted no debiera ni siquiera quejarse. Usted no debiera decir nada. Cuando Dios diga algo, usted diga, amén, lo hago. Amén, obedezco. No solo somos buenos cantantes a la hora de decir, tu bondad se derramará, y lo vamos a volver a cantar porque es precioso ese coro. Tu bondad se derramará, si Dios lo dijo, Él lo hará. Y entonces no solo somos buenos cantantes y buenos para declarar esas verdades, también vamos a ser buenos para rendir nuestras vidas en la presencia del Señor. Y entonces el fuego del Espíritu de Dios hará diferencia en nuestras vidas. Por favor, venga al libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 1 nosotros encontramos que el Señor les ha dicho a los discípulos, al grupo de los que habían quedado, de los miles que seguían a Jesús. Usted ve en el capítulo 1 y capítulo 2 que solamente han quedado 120. Y el Señor les dice que no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. Ellos no saben bien de qué se trata. Ellos no saben, no entienden que es el fuego de Dios descendiendo sobre sus vidas, capacitándolos para hablar en nuevas lenguas y dándoles poder para poder, valga la redundancia, predicar el Evangelio con efectividad. Como Elías, como aquel altar. Y entonces encontramos en la palabra de Dios que Dios se los dice expresamente, quédense en Jerusalén
¿Y qué hacen ellos? Dice que se quedan todos en Jerusalén y se comienzan a congregar, lo cual hacen por 10 días en lo que conocemos como el aposento alto, que era el lugar donde vivía Pedro y algunos otros de los discípulos del Señor también. ¿Y qué es lo que hacen ahí? Usted lo puede encontrar en el capítulo 1. Se ponen a orar. Dice la Biblia, todos estos, versículo 14, versículo 8, lo conoce usted al 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me estaréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, van a recibir este poder cuando el Espíritu Santo venga, no antes. Pero para que este Espíritu Santo venga, la vida de ustedes tiene que ser un altar. Yo quiero abrir un paréntesis aquí para aquel que quizá está entendiendo claramente el mensaje y dice, yo ya recibí el bautismo del Espíritu Santo, pero no se nota en su vida. Y solo habla en lenguas de vez en cuando. Yo le voy a corregir la apreciación. Usted aprendió a hablar en lenguas quizá, porque el que tiene el Espíritu Santo es impelido por el Espíritu Santo a vivir conforme a la palabra de Dios y hacer la obra de Cristo. El que está lleno del Espíritu Santo no puede menos que vivir haciendo la obra de Cristo. No gasta sus días detrás de vanidades ilusorias, no sigue al mundo, ni su cabeza trabaja en pos de la tierra, sino que trabaja, su corazón late, sus pensamientos funcionan en pos del reino de los cielos, quien tiene el Espíritu Santo. Entonces entienda, porque yo he escuchado a personas que a veces han entrado ebrias de alcohol, de vino, a nuestros templos y entran hablando en lenguas y están borrachos. He escuchado a personas, a veces en algún bautismo, hablar en lenguas y están totalmente borrachos porque después del almuerzo o durante el almuerzo se tomaron lo que no tenían que tomar y entonces empiezan a hablar en lenguas. He escuchado a muchos cristianos hablar en lenguas y no vivir en el Espíritu. Entonces, usted que habla en lenguas, no se conforme con hablar en lenguas. El Señor Jesús no dijo que iban a hablar en lenguas, no les dijo eso. Les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo los iba a capacitar con poder del cielo. Si entendió, diga amén. Eso incluye también el hablar en lenguas. Pero el hablar en lenguas sin la obra de Cristo, sin el poder para hacer milagros, sanidades y vivir en santidad, no sirve para nada. Imagínense, yo voy a su casa a orar por una necesidad. Y como fuimos el otro día y oramos por una necesidad y el Señor hizo un milagro y sanó a una criatura. Pero resulta que yo salgo de ahí y me encuentran que estoy después a la orilla del camino, borracho, o salgo en la tele porque me hicieron el test de alcoholemia y me pasé de, creo que 0,5 y tiene 1,25. Pastor del Ministerio Cristo de la Esperanza, fue hallado bebiendo, fue hallado conduciendo en estado de ebriedad. Y ahí sale el pastor. Y dice, pero este es el que me oró. Y encima Dios me usó. Y eso es lo que algunos entienden. Y algunos viven así. Yo le prediqué el Evangelio, yo lo llevé a la iglesia, yo le oré. Y tiene un desbarajuste terrible en la vida. Hermano, el Espíritu Santo no es solo para hablar en lenguas, es poder de Dios para vivir plenamente en la palabra de Dios. Entonces dice la Biblia, ellos se quedan en Jerusalén. Y versículo 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración. ¿Sabe lo que significa unánime? Un ánimo. Yo le estoy poniendo garra, hermano. Un ánimo. Un ánimo. Bueno, no es tan necesario el Espíritu Santo. Mire, yo hace 20 años que vengo a la iglesia.
diezmo, ofrendo, me siento, sirvo. Y hasta acá no me ha hecho falta el Espíritu Santo. No le haga caso a ese, está enfermo, está muerto espiritualmente. Sin el Espíritu no hay vida. Oiga, ¿por qué se muere una persona? Porque el Espíritu salió. Cuando el Espíritu salió, la persona deja de ser persona y se transforma en un cuerpo muerto. Entonces usted no puede decir, la persona que está acá en el cajón no es una persona, es un cuerpo, porque el Espíritu se fue. Y entonces el cuerpo, ¿qué le pasó? Se murió. Cuando el Espíritu Santo no está en nosotros, estamos espiritualmente muertos. Entonces, para tener la vida de Dios, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? El Espíritu Santo. Y ellos estuvieron ahí 10 días orando. ¿Y cómo estaban? Unánimes. A ver qué pasaría con nosotros 10 días juntos. Dice, no, aquel hermano, no, si yo lo conozco. Cuando miremos el Evangelio, los martes, el Evangelio del Señor Jesús, nos vamos a encontrar que hay un montón de desbarajustes en nuestra vida. Y el Señor que nos ama nos da la palabra para traernos hacia Él, porque Él quiere que seamos verdaderamente sus hijos. Pero el punto de partida es el Espíritu Santo. Todo comenzó con un altar, y en ese altar cayó fuego del cielo. Cuando Dios vea que cada uno de nosotros nos ofrecemos a Él voluntariamente, no para salirnos con la nuestra, no para vivir un evangelio paralelo, no para andar en negocios truculentos, en palabras raras, en mentiras, en engaños, en defraudaciones, en inmoralidades, sino para vivir en la palabra de Dios. El Espíritu de Dios caerá sobre nuestra vida y seremos encendidos en el poder de Dios para un servicio efectivo para la gloria de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esta gente que tenía un altar en su corazón se pusieron a orar juntos. Cuando usted se ponga a orar, aunque no estemos juntos, al menos esté en el mismo ánimo, en el mismo espíritu. Y ahí se acordó que tiene algo con la hermana fulana. Y ahí se acordó, dice, en la iglesia hay gente que no quisiera ver. ¿Puede pasar eso? Sí, sí. Y son nuestros hermanos. Mire, usted sabe que yo tengo una esposa que es maravillosa, ¿no es cierto? Usted la conoce. Y a veces hemos discutido y no hemos estado en el mismo espíritu. Entonces yo digo, te vas de la casa. Lo más probable es que me termine yendo yo, pero supongamos, me voy a hacer el valiente ahora que mi esposa no está. Te vas de la casa. Y se terminó, porque hubo un problema, porque hubo una discordia. Pero claro, yo tengo que recordar que nosotros somos marido y mujer, según lo que nos prometimos delante de Dios y delante de las autoridades civiles, hasta que la muerte nos separe. Entonces yo no puedo pensar en divorciarme. Como dijo un pastor, matarla sí, pero divorciarme no, ni matarla tampoco. Algunos dicen, pucha, pastor, yo pensé que me iba a dar esa posibilidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque es mi esposa con la que yo me casé profundamente enamorado. Y ahora la miro y digo, ¿para qué me casé, caray? ¿Cómo cambiaron las cosas? No. Ahora yo le digo, te sigo queriendo como el primer día. La senté ahí, le puse la canción. Eran los días que estaba mi suegra y mi suegra vino y se nos paró al lado. ¿Cómo sacarla a la suegra de encima? ¿Qué iba a hacer? Yo que quería ser romántico, quería agasajarle a mi esposa, expresarle mi corazón. Hermano,
A lo sumo pude coordinar en una oración. Mi mamá me mima. ¿Cómo se me va a ocurrir que voy a hacer yo una canción? De ninguna manera, pero hay canciones tan lindas. Le dije a mi esposa, vení, sentate, y mi suegra se clava ahí adelante del tele. ¿Qué la tiró? Ay, perdón. Y después, le cuento toda la historia, no se dio cuenta. Después se fue, vení, quédate acá, escuchemos la canción. Y usted dice, claro, dice eso porque su suegra se fue. Pero mi suegra está escuchando el mensaje. Y ella no sabía que yo le estaba dedicando por eso. El tema es que no resultó como quería ir. Y yo me puedo enojar y podemos tener algún encontronazo, pero hay un pacto de amor que hemos firmado en el cielo con mi esposa. Y no le puedo decir que nos amamos igual que antes, sino que nos amamos mejor que antes. ¿Sabe? Lo mismo para la iglesia. Usted no puede llevarse a los palos con los hermanos y después venir a hablar racataca, racataca y hablarse en lenguas usted. Y cuando vea que el hermano se da vuelta y se va por el otro costado porque no lo tolera. Esta gente estaban unánimes, 10 días orando y orando. Cuando usted mira a Jesús, no tiene más que ojos para el Señor Jesús. Y quizá usted no se da cuenta que esa persona que quizá usted no está tolerando como debiera tolerarla, también ama al Señor Jesús y es tan imperfecta como usted. Estos estaban unánimes y se pusieron a orar y se pusieron a orar y se pusieron a orar y no sabían qué iba a pasar. Y en el 10º día, mientras ellos estaban orando, dice la palabra de Dios, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. 10 días en el altar. 10 días rindiendo sus vidas. Y el Espíritu de Dios vino. Hermano, no sé si será un día, 2, 10, pero quédese en el altar hasta que su vida sea encendida. Hoy no pasó nada. Bueno, pero vuelvo mañana. Vuelvo mañana, le meto la leña de la oración para que mi vida sea encendida. Y un día usted va a llegar acá a la iglesia y se va a encontrar con el hermano y va a decir, este parece el de los 4 fantásticos, el llamarada. El hermano llamarada. Teníamos en la iglesia un hermano allá en San Martín que le decíamos el llamarada, porque se vestía totalmente de rojo. Alberto capaz se acuerda, totalmente de rojo. Entonces era el hermano, nosotros éramos chicos, por eso decíamos, le poníamos sobrenombre. Ahora no le ponemos sobrenombre, hermano. El llamarada. Y él estaba contento porque él era el llamarada. Entonces siempre de rojo. Y usted va a estar encendido con el poder del Espíritu de Dios cuando su vida se quede en el altar de Dios. Cuando decida rendirse, ¿qué parte no se rinde? Ríndase por completo. Necesitamos una iglesia que se haga conocer en la sociedad como una iglesia del Espíritu Santo. No necesitamos más teología, no necesitamos de muchas más palabras, necesitamos al Espíritu de Dios, porque cuando el Espíritu de Dios está en la iglesia, van a comenzar a ocurrir salvaciones, milagros, prodigios, maravillas, y Jesucristo se va a manifestar. Cierre sus ojos, por favor. El fuego del Espíritu Santo es lo que necesita la iglesia. Necesitamos ese fuego. El Señor les dijo, quédense en Jerusalén. Jerusalén era como un altar, quédense. Y se pusieron a orar. Yo los veo orando ahí. Ellos están derramando sus vidas. Dios los ve y dice, es la hora. Y un día determinado viene el Espíritu Santo y se apodera de toda la iglesia, de todos,
del que está cansado, del que es mayor, del más jovencito, se apodera de todos. Y todos fueron encendidos como Dios quiere encender a todos los que han escuchado esta palabra también. El derramamiento del Espíritu Santo redunda en la salvación de personas, en la propagación de milagros, en la ejecución de sanidades, en la manifestación milagrosa del poder de Dios. Cosas que ojo no vio, quizás su ojo no las vio y su oído no las oyó, pero el Espíritu Santo las quiere hacer. Necesitamos al Espíritu Santo. Hay gente que se acostumbró a vivir un estilo de vida cristiana que no se sujeta justamente a lo que enseña la palabra de Dios, pero yo quiero en este año vivir en esa llenura del Espíritu Santo. Quiero vivir lleno del Espíritu Santo. No quiero tener un día de frialdad, quiero tener todos los días de fuego de Dios en mi vida, y creo que aquí hay mucha gente que también quiere lo mismo. ¿Quiere eso usted? Dios quiere hacer algo formidable. Dios quiere hacer algo glorioso. Para los amigos que están en las redes, lo primero que usted tiene que hacer ahí donde está es pedirle perdón al Señor por todos sus pecados y aceptar a Jesús como su Salvador. Dígale: Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que he sido un pecador y estoy arrepentido. Recibo a Jesús en mi vida y lo hago mi Salvador, mi Señor y mi dueño, y viviré el resto de mi vida para agradarle solamente a Él, en el nombre de Jesús. Y si usted ora de corazón, usted es salvo. Y si usted forma parte de la iglesia, donde quiera que esté, y ha pasado todo un año y ya hace bastante, y usted ha perdido ese fuego, yo lo invito a que levante un altar. Cuando usted levante el altar, el fuego vendrá solo. El fuego de Dios vendrá solo. No tendrá que meter un libro para que se encienda. No tendrá que dar una ofrenda para que se encienda el fuego. No tendrá que hacer un donativo para que se encienda el fuego. Cuando usted levante un altar a Dios y rinda su vida, el fuego se encenderá por sí solo. Comenzará a arder en su vida. Y cuando usted esté ardiendo en el fuego del Espíritu Santo, ahí me va a entender lo que yo le estoy compartiendo en esta mañana. Hablamos de la bondad de Dios que se derramará. No hay mayor bondad que el Espíritu Santo siendo derramado en cada corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Y todo lo que tu Espíritu Santo toca ahora es santificado. Todo lo que tu Espíritu Santo toca ahora es purificado. Todo lo que tu Espíritu Santo toca es limpiado. Todo lo que tu Espíritu Santo toca es consumido, al punto de no quedar memoria de lo que fuimos. Tú cambias lo que fuimos, tú transformas lo que fuimos y cambias nuestra vida para hacerla a tu imagen y a tu semejanza otra vez, en el nombre de Jesús. Toda la iglesia orando, toda la iglesia orando, toda la iglesia. Se viera a oírse la voz de los hombres de Dios, de los jefes de familia, de los que presiden en sus casas, de las mujeres de Dios que levantan un altar a diario. Ahora aquí se levanta un altar al Señor, de gente que quiere el fuego del Espíritu Santo. Y esta oración no debiera terminar nunca, debiera continuar en la tarde, debiera continuar en nuestro corazón esta oración, porque los libros no te alcanzarán. No te alcanzarán los videos, no te alcanzarán los consejitos. Necesitarás al Espíritu Santo. Esta iglesia necesita al Espíritu Santo. Como pastor de este ministerio, yo
declaro con certeza de que este ministerio necesita al Espíritu Santo, y que como pastor yo deseo que todo este ministerio camine en el Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo, y clamo desde mi corazón que no haya absolutamente nada que apague el fuego del Espíritu Santo que está comenzando a encenderse una vez más en la iglesia, porque entraremos en un año de presiones, en un año de dificultades. Para mucha gente será un año de calamidades, pero será un año para la iglesia de Cristo que entiende y se abraza a la palabra. Será un año del Espíritu Santo, un año de renovación, un año donde la familia entera será congregada alrededor de la mesa del Señor, y comerán del mismo pan y beberán de la misma agua, y serán saciados del bien del Señor, porque han puesto sus ojos en Dios y han hecho de su vida un altar, un lugar de sacrificio y de ofrenda al Dios del cielo. En el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, Señor, sea derramada generosa tu bendición sobre toda tu iglesia. Señor, desde esta casa bendecimos la casa y los hermanos en Junín, bendecimos la iglesia en Barriales, bendecimos la iglesia en Medrano, bendecimos la iglesia en Fray Luis Beltrán, a nuestros hermanos de San Martín, bendecimos la iglesia en Villanueva, bendecimos la iglesia en Perdriel, en cada barrio, en cada lugar donde se ha levantado un altar. Bendecimos a tus siervos y a tus siervas en esta provincia, Señor, donde están trabajando y sirviéndote. Que alcance tu bendición y el fuego de tu Espíritu Santo se encienda en todos tus siervos y en toda tu iglesia, en cada denominación y en cada ministerio, en el nombre del Señor Jesús. Y tú levantes gente santa, y levantes en cada lugar siervos, pastores, ministros llenos del fuego, del poder del Espíritu Santo, para cambiar este año en el nombre de Jesucristo, y que las promesas del Señor sean reales en este año, y del cielo recibamos la visitación del Señor y nuestros ojos puedan contemplar al Rey de Gloria en nuestro diario andar, en el nombre de Jesucristo. Bendice a tus siervos y a tus siervas, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, levanta, Señor, siervos y siervas con una palabra clara, con un mensaje del cielo, en el nombre del Señor Jesús, como una sola voz oyéndose en cada ciudad, en cada distrito, en cada departamento, en cada provincia, haciéndose oír tu voz, lo que tú has planificado para este año, y que nadie detenga tu obrar en el nombre de Jesús. Bendice tu iglesia, Señor, bendice tu iglesia, bendice a tus santos, Señor. Yo levanto un cerco de oración sobre la vida de cada hermano y cada familia. Guárdales, Señor, que el diablo no los toque. Líbralos, Señor, de errores, líbralos de confusión. Tu Espíritu Santo hará la diferencia en el nombre del Señor Jesús. Y yo te ruego, Señor, si hay alguien enfermo aquí, que tú lo toques y seas sanado en esta hora, en el nombre de Jesús. Tu fuego hace la diferencia. Empiecen a replicarse, a reproducirse milagros y sanidades en el nombre del Señor Jesús. Si hay alguien enfermo en esta hora, el Señor te sana ahí donde estás. Él toca el lugar de la enfermedad, Él toca el lugar de la llaga, Él toca el lugar de la inflamación, Él toca la enfermedad, Él disuelve, Él sana, Él pone en orden y en funcionamiento tu cuerpo en el nombre del Señor Jesucristo, en funcionamiento correcto. Él te da calidad de vida para que andes bien y los dolores no formarán parte de tus días en el nombre del Señor Jesús. Si hay alguien de fe ahí, recíbalo en el nombre del Señor Jesús, porque recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está comenzando a descender, y cuando Él desciende hay llenura, hay santificación, hay conversión y también hay sanidad, también hay milagros en el nombre del Señor Jesús. Hay alguien creyendo por ahí, hay alguien creyendo en un milagro, hay alguien creyendo en un milagro. No pasarás la puerta
sin haber recibido tu milagro. No atravesarás la última puerta, ni la penúltima puerta, sin haber recibido tu milagro. En el nombre del Señor Jesús, antes que atravieses la penúltima puerta, el Espíritu de Dios te habrá sanado y darás gloria al Señor Jesús. Su fuego está comenzando a encenderse en tu vida, y luego que hayas recibido tu milagro, dale la gloria al Señor. Da a conocer la misericordia que Dios ha tenido contigo, como Él ha sido bueno y como Él te ha ayudado, como Él hizo posible lo que era imposible, porque Él es el Dios de lo imposible y Él lo hará por amor a ti, en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesucristo. Yo estoy viendo con los ojos de la fe durezas desaparecer. Estoy viendo bebés siendo concebidos en los vientres que no podían concebir. Estoy viendo con mis ojos de la fe que hay milagros que están ocurriendo en esta hora. La gente de fe se aferra al nombre de Cristo, le cree al Señor y sabe que el Señor defiende su causa. Él hace memoria de todas tus oraciones y le ha placido en este tiempo concederte la petición y el deseo de tu corazón. Recibe en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay familia que está al lado tuyo. Si es familia, pon la mano sobre el hombro. Si es familia. Si no es familia, no. Pero si es tu familia, quiero que pongas la mano en el hombro de tu familia. Y si hay alguien que tiene autoridad de Dios, sea la mamá o el papá, quiero que oren por los que están ahí. Quiero que los hijos oren. Los padres orando por los hijos orando por los padres. En el nombre de Jesús, levante su voz y ore. Levante su voz y ore. Dese a conocer, usted no está pecando si levanta la voz. O sea, no entre como un pueblo en derrota, entre con su voz en alto como un pueblo en victoria. Cuando el pueblo vivía en derrota y venían de una batalla y eran derrotados, todos con la cabeza agacha y no hablaban entre ellos. Cuando el pueblo volvía de una batalla en victoria, venían a los gritos. Todos gritaban porque tenían una victoria. Así que usted es un pueblo en victoria. La iglesia es un pueblo en victoria. Hay gente que se va a dejar que el diablo le robe la victoria, pero si usted es inteligente, usted no lo va a permitir. Nada me va a impedir que yo tenga victoria y mi familia también, en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Gloria, 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 gloria. Recibe fuerzas del cielo. Recibe juventud en el nombre de Jesús. Recibe vigor en tus huesos. Recibe poder de Dios en tu cuerpo y en tu vida. Recibe virtud de lo alto ahora, donde quiera te encuentres, en el nombre de Jesucristo el Señor. En el nombre de Jesús, recibe su bendición ahora, donde quiera te encuentres. Él te alcanza, Él te toca, Él te bendice. Él te bendice en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe en el nombre del Señor Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Has bendecido a quien tienes cerca. Ahora levanta tus manos y dale gracias al Señor. Y termina sellando tu oración con un buen amén, porque así será. He puesto mis manos y he rodeado a mi esposa y te doy gracias porque la bendices. He rodeado en mi corazón a mis hijos y a mis hijas y yo sé que tú los bendices. Y es tu bendición lo único que ellos necesitan. Es a ti al único que necesitan y a nadie más. Y entonces contigo toda bendición
Toda bendición viene junto contigo y estamos completos en ti. Te bendecimos y te damos gracias. Gracias. Tenga su mano en alto y dele gracias. Gracias. Los de arriba levanten sus manos. Toda la iglesia levante sus manos al Señor. Gloria a Dios. Dijo el Señor lo que el Padre dijo: mi casa, casa de oración será llamado para todas las generaciones. Y esta es una casa de oración. Y como es una casa de oración, entonces es una puerta del cielo. Y como es una puerta del cielo, es un lugar de la habitación de Dios. Y como es un lugar de la habitación de Dios, es un lugar de bendición. Es un lugar de paz. Es un lugar de descanso. Todo esto usted lo tiene en la gloriosa persona de Jesús. Recíbalo en el nombre del Señor Jesús. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. No ha quedado uno sin ser alcanzado por tu amor y tu presencia. Te doy gracias, Señor. Toda la gloria y todo el honor siempre, siempre y siempre son tuyos, y te la daremos siempre a ti. Amén, amén y amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Puede decir un lindo amén? ¿Puede decir un mejor amén? Amén. Amén.